Este video inicia con saludos para Brandon, Andrea, Limbert, Mauro, Brittany, Andrés, Dana, Nico, Abigail, José, Marianela, Einer, Pamela, Coraima, Guido, Francis, Alejandra, David, Cristian, Sebastián, Lourdes, Henry, María, Gloria, Micaela, Eduardo, Marjorie, Jocelyn, Lady, Victoria, Naomi, Cristian, Paola, Rosa, Leonardo, Nicole, Edward, Stephanie, Luis, Alejandra, Milton, Adrián, Mari, Keila, Anthony, Isabel, Pamela, Giampiero y Alfonso. ¿Quiénes son ellos? Bueno, forman parte de la muchachada del paralelo 3 de Anatomía Humana 1. Entonces, para ustedes este video, ya que tuvieron toda la paciencia de esperar que haga y suba este video, es la 1:30 de la mañana y uno aquí haciendo este video. Hoy vamos a hablar de los músculos de la mímica facial. Y en este caso, les traigo algunas herramientas pedagógicas importantes. Lo que hice en esta ocasión es entregarles unos cuadros con los grupos musculares, con sus inserciones proximales, distales, su acción, para que este tema sea mucho más fácil, lo tengan al alcance. Ustedes pueden agarrar e imprimir estas diapositivas y cuando tengan un examen es un salvavidas, ¿sí? Pero estos cuadros tienen que estar complementados con imágenes, entonces les traigo toda mi artillería de imágenes porque la anatomía no se puede llegar a entender si no está acompañado de buenas imágenes. Muy bien, y también quiero aclarar que estamos hablando de, cuando hablamos de inserción proximal, algunos autores lo toman como origen y cuando hablamos de inserción distal, simplemente otros autores lo toman como inserción, ¿sí? Vamos a dejar por sentado, ya entrando en este tema de músculos de la mímica facial, que estos músculos tienen tres cosas importantes en común. Lo primero es que van a estar inervados por ramas del nervio facial, van a estar irrigados por arterias por ramas de la arteria facial, que es una rama colateral de la arteria carótida externa, y todos estos tienen al menos una inserción cutánea, o sea, una inserción en la piel de la cara y el cráneo. Muy bien. Iniciamos con el primer grupo de los músculos de la mímica facial, que son los músculos cutáneos del cráneo. Aquí presentamos a un único músculo, que es el músculo occipito frontal, que algunos autores lo toman como dos músculos distintos, como occipital y frontal. Pasemos a describir este músculo. Aquí vamos a recurrir a nuestro puntero láser, que es nuestro mejor amigo para enseñar, y aquí les muestro el vientre posterior del músculo occipito frontal. Este vientre posterior se va a insertar en los 2/3 externos de la línea nucal superior del occipital y también en un pequeño pedazo de la apófisis mastoides del temporal. Luego este se continúa por esta aponeurosis brillante que recibe el nombre de aponeurosis epicraneal, o también se la puede conocer como galea aponeurótica o calota aponeurótica de Theile. Ojo con eso porque se les puede preguntar esos tres nombres. Y vemos que termina en la porción o vientre frontal del músculo occipito frontal, que se inserta en la porción intersupraciliar, que no es otra zona que el entrecejo, en el arco superciliar del frontal y la piel de las cejas. ¿Y qué acción cumple este músculo? Va a formar pliegues transversales en la frente, va a elevar las cejas y va a llevar hacia atrás el cuero cabelludo. Es el músculo de la atención. Pasamos al siguiente grupo muscular, que son los músculos de los párpados y de las cejas, formado principalmente por dos músculos, el orbicular de los párpados y el corrugador superciliar, que antes se conocía como músculo superciliar. Bien, aquí está. En esta imagen podemos apreciar a estos dos músculos, al corrugador superciliar y al orbicular de los párpados, y aquí iniciamos con la descripción del músculo corrugador superciliar. Este es un músculo profundo, ya que para poderlo ver
debemos realizar una incisión a nivel del vientre frontal, del occipito frontal y de este músculo que es el orbicular de los párpados. ¿Dónde se inserta el corrugador superciliar? Como pueden ver, se inserta en la parte más interna del arco superciliar del frontal y de ahí se va a dirigir hacia afuera, hacia la piel de la ceja. ¿Qué función cumple? Tracciona la ceja hacia abajo y medialmente, como cuando nos enojamos, y produce arrugas verticales en el entrecejo. Pasamos a describir a este otro músculo, que es uno de los más complejos, pero van a ver que lo solucionamos aquí. El músculo orbicular de los párpados, va a presentar dos porciones. Una porción externa, que es la porción orbitaria, que recubre la órbita, y una porción palpebral interna que se va a estar insertando en los párpados. Entonces pasemos a describir a este músculo. Para eso recurrimos a esta imagen. A ver, el músculo orbicular presenta dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. Iniciemos con la porción orbitaria. Esta se inserta proximalmente en el ligamento palpebral medial, que es este que les estoy marcando con el puntero. Este se va a insertar en la cresta lagrimal anterior del maxilar, pero presenta un tendón reflejo hacia aquí atrás que se va a insertar en la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal o unguis. Y este se va a unir y se va a separar al mismo tiempo en un fascículo superior que va a terminar en el tarso superior, en el párpado superior, y este inferior en el párpado inferior. De este ligamento nacen las fibras de la porción orbitaria del orbicular de los párpados. Van a nacer las fibras en este sentido y van a terminar en la cara profunda de la piel del borde lateral de la órbita, en esta región. ¿Sí? Pasamos a describir una porción que se llama porción lagrimal del músculo orbicular, que antiguamente se conocía con el nombre de músculo de Horner. Es este pequeño músculo cuadrilátero que pueden ver aquí, que se va a insertar en la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal, exactamente detrás del tendón reflejo del ligamento palpebral medial, y de ahí pueden ver cómo sus fibras divergen. Unas fibras se van hacia arriba, hacia el párpado superior, y otras hacia abajo, hacia el párpado inferior. Y por último tenemos a la porción palpebral. Para entender esto pasamos a esta imagen. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos el tarso superior que va a formar el párpado superior y el tarso inferior. Aquí vemos el ligamento palpebral medial y el ligamento palpebral lateral. Algo que quiero que sepan, vamos hacia atrás, ambos fascículos anterior y posterior del ligamento palpebral medial se separan y dejan un espacio que va a ser ocupado por esta estructura, que es el saco lagrimal, que cuando estudiemos globo ocular y sus anexos lo vamos a estudiar mucho mejor. Ahora, la porción palpebral va a recubrir esta cara de los párpados y ¿dónde inicia? En el ligamento palpebral medial y va a terminar en este otro ligamento, que es el ligamento palpebral lateral. Y de esa forma vamos a tener la constitución de su porción orbitaria más externa y de esta porción central, que es su porción palpebral del orbicular de los párpados. ¿Qué función cumple este músculo? Principal, cierra los párpados. Favorece el direccionamiento de las lágrimas hacia los conductos lagrimales. Nosotros siempre lloramos por esta parte, por la parte nasal. Entonces, este músculo se encarga de dirigir las lágrimas hacia esta región. Y por último, dilata el saco lagrimal. Muy bien. Pasamos al siguiente grupo muscular, que son los músculos de la nariz, que son 4. Entonces, vamos a empezar a describirlos. Primero tenemos el músculo prócer, antes se conocía como procerius o piramidal, y este lo podemos ver aquí, es el músculo del entrecejo, aquí lo vemos cortado, aquí lo vemos casi completo. ¿Y dónde se inserta? Se va a insertar en los huesos nasales o huesos propios de la nariz y en los cartílagos laterales de la
nariz. Es un músculo bastante corto y va a terminar en la piel de la región interciliar, o sea, del entrecejo. ¿Qué función cumple? Tracciona hacia abajo el ángulo medial de las cejas y produce arrugas transversales sobre el puente de la nariz. ¿Sí? Cuando nos enojamos, entonces hacemos que funcione este músculo. El siguiente músculo que tenemos es el músculo nasal. Este músculo nasal se divide en dos porciones, una porción transversa, que es esta, y una porción más pequeña y corta, que es la porción alar, que se va a ir a los cartílagos alares de las fosas nasales. Esto que les estoy señalando son las alas de la nariz. Bien, entonces describamos la porción transversa, esta que les estoy marcando. La porción transversa del músculo nasal, que antes se llamaba músculo transverso de la nariz, se va a insertar en el dorso de la nariz y va a terminar en la cara profunda de la piel del surco nasolabial y se va a continuar con fascículos del músculo mirtiforme que se conoce actualmente como depresor del tabique nasal, con este pequeño músculo. Y la porción alar del músculo nasal, que antiguamente se conocía con el nombre de dilatador del ala de la nariz, que es este pequeño, se inserta en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz y en la fosa incisiva del maxilar. Y va a terminar en la piel de las narinas. Perfecto. Aquí también lo podemos ver de frente. El último músculo de la región nasal es el músculo depresor del tabique nasal, que aquí lo podemos ver en esta imagen, que antes se conocía con el nombre de músculo mirtiforme. Este se va a insertar en la fosa incisiva del maxilar y de ahí, aquí lo podemos ver, este pequeño músculo que está debajo del tabique, se va a dirigir a la piel del subtabique y porción posterior del ala de la nariz, porque se va hasta aquí afuera, y se continúa con fascículos de la porción transversa del músculo nasal. ¿Sí? Va a entrecruzar sus fibras con este músculo transverso. Muy bien. ¿Qué función cumple el músculo mirtiforme? Lo que va a hacer es estrechar el orificio de las narinas, este pequeño orificio, y va a descender el ala de la nariz. Estos músculos no cumplen funciones tan importantes, pero cuando existe una insuficiencia respiratoria, entonces existe el aleteo nasal y cuando nos falta aire, entonces estos músculos hacen que el orificio de las narinas se dilate, se haga mucho más grande. Pasamos al último grupo de los músculos de la mímica facial, que son los músculos de la boca, que son varios y hay que prestar atención. Iniciamos con el orbicular de los labios. Nos vamos a prestar esta imagen. El orbicular de los labios va a presentar dos porciones. Una porción marginal, que es esta parte, la parte más externa, que podemos ver aquí, ¿sí? Y también va a presentar una porción labial que ocupa el borde libre de los labios. Una porción labial que ocupa el borde libre de los labios y constituye el verdadero esfínter oral. Pero para su estudio lo vamos a dividir en dos semiorbiculares. En una parte superior, que le pertenece al labio superior, que lo vamos a nombrar como semiorbicular superior, y una parte inferior que le pertenece al labio inferior y lo vamos a conocer como semiorbicular inferior. Entonces, el semiorbicular superior va a presentar una porción principal, que es esta, que se va a extender de una comisura labial a la otra. Estas son las comisuras labiales, los ángulos de la boca, y va a terminar en base a sus porciones accesorias, que son dos fascículos. Un primer fascículo, que es el fascículo nasolabial, que aquí lo podemos ver, el fascículo nasolabial, este número 4, ¿sí? Que se va a insertar en el subtabique de las fosas nasales y presenta un segundo fascículo, que es este pequeño que les estoy mostrando aquí, marcado con el número 3, que es el fascículo incisivo superior, que termina en la porción interna de la fosita incisiva del maxilar. Bien, nos falta hablar del semiorbicular inferior, que se extiende de una comisura labial hasta la otra. Y va a terminar aquí abajo en la sínfisis mentoniana de la mandíbula.
Función de este músculo es muy importante. Primero, compresión, contracción y protrusión de los labios. Si no entienden, estas son las funciones específicas que cumple. Succión, principalmente en los niños, cuando tienen que tomar la leche del pecho materno, cuando soplamos algún instrumento de viento, silbar, prensión de alimentos sólidos o líquidos y, obviamente, besar. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente músculo, que es el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Entonces vamos a pasar a este dibujo. ¿Y dónde está el elevador del labio superior y del ala de la nariz? Es este músculo que se encuentra justo al lado del transverso de la nariz y se inserta en la apófisis ascendente del maxilar y en los huesos nasales. Va a presentar un fascículo medial, si ustedes se fijan, termina en una piernita hacia adelante y adentro, un fascículo medial que se va a insertar en la piel de la parte posterior del ala de la nariz y un fascículo lateral que se inserta en la cara profunda de la piel del labio superior. Mezcla sus fibras con el orbicular de los labios. ¿Qué función cumple? En su nombre está, levanta el ala de la nariz y el labio superior. Bien, vamos a pasar a describir otros músculos. Recurrimos a este cuadrito, ustedes le pueden poner pausa y estudiarlo bien. Pasamos al músculo elevador del labio superior, que es este músculo que se encuentra justo por fuera del músculo precedente. Este músculo elevador del labio superior se inserta, como pueden ver aquí, en el borde inferior de la órbita y de ahí se dirige a la piel del labio superior y obviamente va a intercambiar fibras con el orbicular de los labios. ¿Qué función cumple este? Eleva la porción media del labio superior. El siguiente músculo es este, que es profundo, al igual que el músculo superciliar, es un músculo bastante profundo, que se conoce con el nombre de elevador del ángulo de la boca, que antiguamente se lo nombraba como músculo canino. Este se va a insertar en la fosa canina del maxilar y va a terminar en la piel de la comisura labial. Obviamente, intercambiando fibras con el músculo orbicular de los labios, y su función es elevar el ángulo de la boca. Pasamos a otros dos músculos, estos dos laterales, que se llaman cigomático menor, este medial que les estoy mostrando, y el cigomático mayor, que es el lateral. El cigomático menor se va a insertar en el hueso cigomático y se dirige a la piel de la comisura labial, cuya función es elevar el labio superior. El cigomático mayor también se inserta en el hueso cigomático o malar, desciende a la piel de la comisura labial, pero su función es elevar la comisura de los labios. ¿Sí? Y aprovechamos de ver aquí otro músculo profundo, que es el músculo buccinador, que está por detrás de este, que es el cigomático mayor, y este músculo masticador lo está tapando, que es el músculo macetero. Este pequeño músculo, para poderlo ver, tendríamos que cortar al macetero. Entonces, vamos a hablar bien de este músculo. Para eso necesitamos recurrir a otra imagen. Y si se fijan, hemos cortado al músculo macetero y hemos cortado parte de la rama ascendente de la mandíbula. Y aquí podemos ver al músculo macetero, que va a formar parte de las mejillas de la boca. A ver, el músculo buccinador se va a insertar en esta línea blanca que ustedes pueden ver, que recibe el nombre de rafe pterigomandibular o ligamento pterigomandibular. De ahí se va a insertar también en el borde alveolar del maxilar, a la altura de los 3 molares del maxilar superior, y aquí abajo a la altura del borde alveolar de los 3 molares de la mandíbula. Y va a terminar en la comisura labial, intercambiando fibras con este músculo, que es el orbicular de los labios, y en la piel de la comisura labial. Dato importante, si ustedes se fijan, el músculo buccinador está atravesado por un conducto, que es el conducto de Stenón
o conducto de Stensen o conducto parótido que le pertenece a una glándula salival que es la glándula parótida. Importante conocer este dato. El músculo buccinador está perforado por el conducto de Stenson o Stensen o conducto parótido y se va a abrir en la boca a la altura del segundo molar, que lo vamos a hablar bien cuando hablemos de glándulas salivales. Bien, para que quede mucho más clara esta imagen, recurrimos a esta. ¿Qué nivel esta imagen, verdad? Aquí vemos el orbicular de los labios, aquí vemos el buccinador, atravesado por el conducto parótido, ahí ven la referencia, que también se llama conducto de Stenson o Stensen. Aquí vemos el ligamento pterigo mandibular, importante, porque detrás de este ligamento nace el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, un dato importante. ¿Qué músculos se desprenden del rafe pterigo mandibular? Hacia adelante, el buccinador, y hacia atrás este músculo que es el músculo constrictor superior de la faringe. Y aquí lo vemos ya completo, tapado por el músculo macetero, y por transparencia vemos aquí el buccinador. Si recurrimos otra vez a esta imagen, vemos los músculos que hemos estudiado, pero seccionados. Un pequeño repaso no nos hace mal. Aquí vemos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, el músculo elevador del labio superior y este que es el elevador del ángulo de la boca o canino. Bien, ¿qué función cumple este músculo, el buccinador? Tira la comisura labial hacia atrás, ayuda en el silbido, sé que todos ustedes van a silbar en este momento, nos ayuda para el uso de instrumentos de viento y proyecta el bolo alimenticio hacia atrás. Perfecto. Pasamos a hablar del último cuadro, los músculos de la boca que nos faltan, y recurrimos a esta imagen. El primer músculo que debemos nombrar es este, que es el músculo risorio de Santorini, que se va a insertar en la piel de la región parótida. Aquí tendría que estar la glándula parótida, pero muchas veces este músculo risorio de Santorini puede insertarse en el macetero e incluso ir más atrás e insertarse, como vemos en esta imagen, en el esternocleidomastoideo. Y termina, como les dije, en la comisura labial, en la piel de la comisura labial. ¿Qué función cumple? Es el músculo de la sonrisa, de ahí el nombre de risorio de Santorini, eleva el labio superior y separa las comisuras labiales. El siguiente músculo que vamos a encontrar es este triangulito de acá abajo, que es el músculo depresor del ángulo de la boca, o también conocido como triangular de los labios, que se inserta en el tercio medial de la línea oblicua de la mandíbula y de ahí dirige sus fibras hacia la piel de la comisura labial. Y ven, mezcla sus fibras con el orbicular de los labios. Por dentro de este tenemos a otro músculo, pero en este caso es un cuadradito, que es el músculo depresor del labio inferior, o antes conocido como cuadrado del mentón, que se inserta también en el tercio medial de la línea oblicua de la mandíbula y de ahí va a ir a la piel del labio inferior, cambiando sus fibras con el orbicular de los labios. Función: dobla hacia afuera el labio inferior. Y por último tenemos este músculo redondeado. Para eso vamos a ver mejor una imagen de frente. Aquí vemos este par de músculos redondeados, que son los músculos mentonianos, antes conocidos como músculos borla de la barba, que se insertan cerca de la sínfisis mentoniana y van a terminar hacia arriba, intercambiando sus fibras con el orbicular de los labios y en la piel del mentón. Función: tiran hacia arriba la eminencia mentoniana y va a elevar el labio inferior y lo reclinan hacia afuera. Repasando los músculos de los labios, aquí tenemos el risorio de Santorini, aquí tenemos el triangular de los labios, el cuadrado del mentón y los mentonianos o borla de la barba. ¿Sí? Bien, y por último describimos a este músculo, que es un músculo del cuello, pero como va a estar inervado por el nervio facial, se lo describe con estos músculos faciales, que es el músculo platisma, antes conocido como cutáneo del cuello. Este se va a insertar en el tejido celular subcutáneo de la región
infraclavicular, lo vemos aquí, está debajo de la clavícula, de la porción deltoidea, este es el músculo deltoides, y de la región acromial, ¿sí? Y de ahí sus fibras se van a dirigir hacia arriba, como podemos ver, y va a terminar en el borde inferior de la mandíbula, intercambiando sus fibras con los músculos de esta región de la cara. ¿Qué función cumple? Tensa la piel del cuello. Eso sería todo. Espero les haya servido. Nos despedimos con esta imagen. Sé que es un tiempo bastante difícil, nos vienen tiempos duros, estamos en cuarentena, pero por favor hagamos caso a las instrucciones que nos dan desde el gobierno. Sé que es un poco complicado, pero mientras más rápido actuemos va a ser mejor y más pronto vamos a volver a nuestra vida cotidiana. Quédense en casa y nunca se olviden que la unión hace la fuerza. Hasta la próxima, chicos.